Subí el volumen, gira el celular, prepara tu corazón. Recordemos estar orando los unos por los otros. Hay hermanos que están enfermos, hay hermanos que están aislados, que no pueden eh, trabajar en el merendero como Mayra y como Lucas. Así que estemos orando por ellos. Y bueno, estemos realmente... Mayra ha sido tía y tampoco puede ir a conocer a su sobrina. Así que estemos orando para que el Señor la esté sanando y pueda retomar la tarea con el merendero. Amén. En esta mañana vamos a seguir con el tema que estamos viendo. Y el tema que a mí me toca es el discipulado como un estilo de vida cristiano. El discipulado como un estilo de vida cristiano. Y estaba pensando, y resulta que me acordaba que en la fábrica donde yo trabajaba en Buenos Aires, se hacían cables eléctricos y se le colocaba el terminal. Y una mañana llego a trabajar y veo que hay un revuelo, que sale la ambulancia, yo entraba un poquitito más tarde que los demás. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y fulana le dio el sol sobre el balancín y no se dio cuenta y pisó el pedal y se puso el terminal en el dedo. Perfecto. Al otro día, a la misma hora, estoy llegando de vuelta a la ambulancia y ¿qué había pasado? Y ahí me entero que otra chica explicándole cómo se había clavado el terminal en el dedo la chica del día anterior, hizo exactamente lo mismo. El sol le tapó la visual del visor del balancín, no vio que estaba prendido, pisó el pedal y se clavó por mostrarle a la otra lo que le había pasado a su compañera. Eso es exactamente el discipulado. Eso es exactamente el discipulado. Hacer igual lo que el Señor Jesús nos enseñó. Acá tenemos muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo acá de Richard con la banda. Y a mí me encanta escuchar a la banda de la policía o a la banda del ejército. Y ellos tocan exactamente igual. A veces uno los ve y ha pasado una generación de personas y ve que el hombre alto allá delante de la banda levanta el bastón y lo da vuelta exactamente de la misma manera que lo había hecho su antecesor, que fue de la generación anterior y ya está jubilado, ¿no es cierto? Y lo hace exactamente igual. ¿Cuánta práctica debe tener una persona para hacer eso? No sé de qué tiempo vienen haciendo eso, pero de muchísimos años, desde muchísimos años. El que toca el tambor lo toca exactamente igual que el otro, y todo igual. Eso es un ejemplo del discipulado, que hacen las cosas igual que el que lo antecedió. Entonces, el discipulado es un estilo de vida, y un estilo de vida cristiano que debe tener humildad. El discipulado como un estilo de vida cristiano debe tener fe, debe tener obediencia, debe tener amor, debe tener oración, debe tener estudio de la palabra, debe tener servicio y debe tener perseverancia. Vamos a ver estas 8 cualidades
que tiene que tener el discipulado como un estilo de vida cristiana. ¿Cuáles son las características de un discípulo según la Biblia? En la Biblia se mencionan varias características. Yo seleccioné 8 nomás, pero hay muchas más. Un discípulo son fundamentales. En la Biblia se mencionan varias características de un discípulo que son fundamentales para vivir una vida centrada en la fe y en el seguimiento de Jesús. Algunas de estas características son, en primer lugar, la humildad. Un discípulo debe ser humilde ante Dios y reconocer la necesidad de su gracia y de su guía. Allí en Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Dice el versículo 2, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Miren, un discípulo debe tener humildad. Muchas veces los padres tenemos el problema con los hijos de que el padre está muy ansioso y dice, pero si yo te expliqué que hicieras esto de esta manera, ¿por qué no lo haces así? Y terminamos chocando, no le tenemos paciencia o no somos humildes. Debemos ser humildes y esperar el tiempo de madurez de la persona hasta que lo pueda hacer como nosotros se lo hemos explicado. ¿Se entiende? A veces el que está discipulando no tiene la humildad de reconocer que el discipulado se va a equivocar. Debemos ser humildes y irlos restaurando, irlos apuntalando para que ellos vayan, dice, sean tolerantes unos con otros, tolérense las faltas en amor. Quizás no lo está haciendo bien porque o no se lo explicamos bien o porque todavía no está maduro para hacerlo bien. Seamos tolerantes. En segundo lugar, fe. La fe es esencial para seguir a Jesús. Un discípulo debe confiar en Dios y creer en sus promesas. Allí en Romanos capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo le dice a los romanos lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículo 8. En primer lugar dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. El apóstol Pablo estaba contento, el apóstol Pablo estaba agradecido de que la fe que tenían los romanos era conocida en todo el mundo. Así debe ser nuestra fe. ¿En qué estoy confiando? Debo tener claro que el Señor Jesucristo, como hemos escuchado en esta mañana a través de Pablo, Él es todopoderoso. Él ha vencido todo, no debo tener dudas. Lo debo tener claro en mi mente y en mi manera de vivir. Una cosa que no tengo clara muchas veces como cristiano, como discipulador, es que el Señor me ve en todo momento. Como le enseñábamos a los chicos cuando yo era maestro, cuida tus manos, cuida tus ojos, cuida tu mente, cuida tus pies, porque Él lo ve todo.
todo y en todo momento. No hay lugar donde yo me pueda esconder de Él. ¿Sí? Su fe es conocida en el mundo entero. Un discipulador o un discípulo debe ser obediente. ¿Mm? Como yo les contaba al principio, esto de las bandas del ejército y de la policía que vienen de generaciones y generaciones. Allí se les enseña en primer lugar la obediencia. Tienen que ser obedientes. Y yo te digo que tenés que agarrar el palillo de esta manera para poder pegarle al tambor de esta manera, porque hace 2 generaciones atrás el que tocaba el tambor también lo hacía de esa manera y yo no lo debo cuestionar, yo lo debo obedecer. ¿Mm? Fíjense qué sencillo el ejemplo que podemos ver en algo que lo hemos visto cotidianamente en los desfiles. Un discípulo debe estar dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. No a mi voluntad, a la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Allí tenemos el mejor y el más grande ejemplo de obediencia que podemos encontrar en la Biblia. Dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Está hablando del Señor Jesucristo, ¿eh? Y al ser así perfeccionado, llegó a ser el autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Miren, allí tenemos el mejor ejemplo de obediencia, el Señor Jesucristo. Él nos dijo, miren, si bien a Pilato le dijo, ¿qué te pensás? ¿Que vos tenés autoridad sobre mí? Yo puedo pedirle a Dios que me mande 12 legiones de ángeles. Vos estás puesto acá sobre 2 legiones para que cuiden y para que dominen Jerusalén. Pero yo puedo pedir 12 legiones de ángeles. Y no te quiero ni siquiera mencionar lo que puede llegar a ser un solo ángel. El Señor tenía todo a su disposición, pero Él obedeció. Y allí en Getsemaní Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y Él llegó a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En cuarto lugar, amor. Miren, si no tenemos amor no podemos discipular a nadie. El amor. Jesús enseñó que el amor a Dios y al prójimo son los 2 mandamientos más importantes. Un discípulo debe amar a Dios con todo su corazón y amar a los demás como a sí mismo. En Juan 14, 21 leemos así: ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Mire, tenemos que amar a los demás. ¿Cómo? Como el Señor Jesucristo. Estamos discipulando a alguien, amémoslo, aún así con sus equivocaciones, aún así con sus errores, aún así con sus defectos. Si lo amamos,
vamos a hacer de él una persona buena, una persona digna, que va a querer imitarnos a nosotros y va a poder también él estar discipulando a otros. En quinto lugar, oración. La oración es esencial en la vida de un discípulo, ya que es a través de ella que nos conectamos con Dios y buscamos su dirección. En la palabra de Dios encontramos que el Señor Jesucristo dice que pasaba la noche orando. Allí cuando Él elige a sus 12 discípulos, se nos menciona en los evangelios que Él pasó la noche orando. Dice que las multitudes lo buscaban, pero Él estaba aparte en un lugar solitario orando. Él oraba. Y nosotros como discipuladores tenemos que orar por aquellos a los que estamos discipulando. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:18. Efesios 6:18. Dice la palabra de Dios: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, y manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Yo esta mañana estaba orando y pensando en cada uno de ustedes. Y realmente sé que el Señor me escucha y sé que el Señor me contesta. Y hay algunos que no están hoy porque están enfermos, porque no han podido venir. Pero realmente sé que el Señor los está bendiciendo y los está guardando en estos momentos. Debemos orar los unos por los otros. ¿Alguien oró por mí en esta semana? Oren por mí. Oren por Carlito. Oremos por Daniel, por Luciano, por Richard, por mi hermano, por José, por las hermanas allí. Oremos los unos por los otros. Es una buena costumbre orar y decirle al Señor: Señor, bendícelo a mi hermano Pablo. Bendícelo a mi hermano José. Bendícelo a mi hermano Diógenes. Bendícelo. Bendícelo. La oración mueve las manos de Dios. En sexto lugar, el estudio de la palabra de Dios. Qué feo que es cuando uno escucha a una persona y se da cuenta de que no ha estudiado nada. Yo a mí me molesta a veces escuchar en la radio y me mezclan a Moisés con Caín y me mezclan a Abel con Jonás y digo yo, ¿por qué no estudiaste un poquito? ¿Por qué no estudiaste un poquito? El estudio de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo les dijo allí al pueblo de Israel: ¿ustedes creen que en la palabra de Dios hay vida eterna? Bueno, escudriñen las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Un discípulo debe estar comprometido en el estudio de la Biblia para conocer y entender la voluntad de Dios. Allí el apóstol Pedro dice que debemos estar siempre bien preparados para presentar defensa del Evangelio. No para pelearnos con nadie, No. Debemos presentar defensa con humildad, estar dispuesto allí a hacer eso. En Lucas capítulo 11, versículo 28, encontramos una historia muy, pero muy
singular y me llama la atención y por eso la quise traer en estos momentos acá. Porque a veces el enemigo va a tratar de distraernos con algo y fíjense, miren, lo sutil que 11:28, Lucas 11:28. Miren lo sutil que viene el enemigo y le habla al Señor Jesucristo de algo que el Señor Jesucristo la saca de foco y prácticamente le contesta otra cosa totalmente distinta. Acá tenemos la primera Mariana. La primera Mariana la tenemos aquí en el Evangelio de Lucas. Y dice así, una mujer dice, dichosos los pechos que te amamantaron. ¿Era bueno lo que le estaba diciendo la mujer al Señor Jesús? Sí, era bueno. Pero al Señor Jesús le contesta con algo totalmente distinto. Antes dice, dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Miren ustedes cómo le contestó el Señor Jesús a la primera Mariana que encontramos. No hace falta que el enemigo nos distraiga con algo tan sutil como eso. Dale honra a la mamá de Jesús. No, el Señor Jesús dice, son más dichosos aquellos que oyen la palabra y también la obedecen. El estudio de la palabra de Dios es fundamental en nuestra vida. No nos dejemos distraer por el enemigo. En séptimo lugar, el servicio. El servicio, dice Jesús, fue un ejemplo de servicio. Y un discípulo también debe servir a los demás con humildad y amor. Vamos a buscar Mateo 20, 26 a 28. Allí están reunidos Jesús y los discípulos. Y de pronto aparecen dos de sus discípulos, Jacobo y Juan. Y la mamá de Jacobo y de Juan va y le dice al Señor Jesús, te tengo que hacer una petición. Bueno, le dice el Señor, ¿qué petición tenés? Mamá de Juan y mamá de Jacobo. Mi petición es que estos dos hijos míos tan lindos que son, miralos, Señor, quiero que se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor Jesús allí le habla en cuanto a cómo debe ser el servicio, porque después de ahí que escucharon a la mamá de Jacobo y de Juan, parece que no lo escucharon al Señor lo que les dijo. Si podían beber de lo que él iba a beber y si podían pasar lo que él iba a pasar, y estos discípulos le contestaron que sí, de hecho sí. Jacobo le cortaron la cabeza allí junto con cuando lo meten preso con Pedro, y Juan murió pobrecito de viejito en una isla, pero no escucharon al Señor Jesús cuando le dijo eso. Entonces se quedaron murmurando entre ellos a ver quién de ellos iba a ser el mayor, ya que Pedro y Juan que Juan y Jacobo iban a estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, a ver quién de nosotros va a ser el mayor. Y se quedan discutiendo sobre eso en cuanto al servicio. Y eso es lo que a veces hacemos muchas veces nosotros. Y ahí el Señor Jesús le dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense qué hermoso que es esto. Nuestro ejemplo a seguir en cuanto al servicio es Carlos. No, el ejemplo a seguir es el Señor.
Es el Señor. Él mismo dice la palabra de Dios, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no se sentó allí. Él llegó a la cena y ¿saben lo que hizo? Tomó el lugar del esclavo más humilde de todos. Agarró una toalla y empezó a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Así debe ser nuestro servicio al Señor. Amén. Y en último lugar, el 8, la perseverancia. Así como le ponía el ejemplo de las bandas, creo que pasan muchísimas horas ensayando, ¿no es cierto? Acá tenemos un ex integrante de una banda y pasan muchísimas, pero muchísimas horas ensayando, y hasta que el superior le dice, está bien, no tiene que dejar de ensayar, ¿no es cierto? Es así, es así. Miren, la perseverancia, el Señor Jesucristo la pone, por ejemplo, de una manera muy práctica entre una cepa y los sarmientos. Nosotros la conocemos muy bien. ¿Ustedes vieron alguna abrazada de sarmiento, esa que preparan para el horno, que tenga uvas? No, yo no la vi nunca. El sarmiento que tiene uvas es el que está conectado a la cepa. El que está allí, que sale de la cepa. Ese sarmiento que sale de la cepa es el que lleva fruto. ¿Por qué? Porque está perseverando en el lugar que tiene que estar. Cuando el viñatero, cuando el contratista corta con su tijera de podar ese sarmiento ya no puede llevar más fruto. Seguir a Jesús puede implicar enfrentar desafíos y dificultades, pero un discípulo debe perseverar en su fe y confiar en que Dios está con él en todo momento. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice así en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, ¿qué debe hacer? Debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. Estas son solo algunas de las características de un discípulo según la Biblia. Es importante que recordemos que el crecimiento espiritual es un proceso continuo y cada persona puede tener diferentes áreas en las que necesita crecer y mejorar como discípulo. Podemos necesitar crecer y mejorar como discípulo, quizás en la humildad, quizás en la fe, quizás en la obediencia, en el amor, en la oración, en el estudio de la palabra, en el servicio, en la perseverancia. No sé, hacete un análisis de ti mismo, a ver en qué debes estar creciendo continuamente. ¿Cuál es el área que has dejado hacia atrás para darle un nuevo impulso
que realmente el Señor puede estar bendiciendo su palabra en nuestros corazones y que podamos aplicar los principios del discipulado en nuestra vida diaria. El discipulado es un proceso en el cual seguimos los principios y enseñanza de nuestra fe religiosa. Al aplicar los principios del discipulado en nuestra vida diaria implica vivir de acuerdo a los valores y a las creencias que hemos aprendido. Mi querido hermano, ¿querés ser un buen integrante en la banda de Cristo? Practicar, obedecer y seguir adelante y perseverar. Que el Señor bendiga su palabra. Carlos